Buenas tardes, alumnos. Hoy veremos circuito electrónico. Para ver este tema retomaremos lo visto en la clase anterior, donde vimos circuito eléctrico, donde sus componentes eran elementos pasivos, como por ejemplo las resistencias, la bobina, el condensador. Para que sea un circuito electrónico tiene que llevar elementos activos, como un diodo, por ejemplo, como eso también hace referencia a circuitos integrados. Todos ellos tienen el propósito de generar, transformar o modificar señales electrónicas. Bueno, entonces podemos decir que los sistemas electrónicos son un conjunto de circuitos que operan señales eléctricas, las procesan, las ejecutan para una determinada función. Como en este caso podemos ver en este circuito que tenemos una serie de componentes que estos van a operar para dar una determinada función. En este caso va a ser de que el foco encienda. También consta de varias etapas. Tenemos una primera etapa que es de entrada, que toma las señales del mundo físico y las convierte en corrientes o voltaje. Una segunda etapa tenemos de los procesadores. Estos procesadores van a ser los componentes que van a manipular, van a interpretar y transformar las señales. Otra de las etapas, y la última, sería la de salida. Convierte la corriente en voltaje de las señales del mundo físico. Un claro ejemplo tenemos acá en este circuito, donde tenemos una entrada que va a ser el potenciómetro, que nos va a permitir regular la intensidad de la luz. Los procesadores van a ser estos componentes. Por ejemplo, tenemos lo que son un condensador, la resistencia, los diodos. Esos son algunos de los componentes que van a procesar y manipular la información. Y la salida va a permitir que cuando el foco encienda. Ese es un claro ejemplo que podemos ver dentro de lo que son los circuitos electrónicos. Al comenzar a realizar esta actividad se presentará un diagrama. Y esta gráfica lo que nos va a permitir es ubicar los componentes. Esta es una gráfica del dimmer electrónico que tenemos acá. Como podemos observar, hay una placa acá. Bueno, esta se llama placa protoboard. Esta placa protoboard tiene ubicado varios componentes. Entonces, esta gráfica nos indica cuáles son los componentes que vamos a ubicar en la protoboard. Pero cada uno de los componentes lleva una simbología. Acá vemos que tienen varias simbologías que van a indicar los componentes, el lugar donde se van a ubicar cada uno de ellos. Es muy importante para poder realizar el circuito que sigamos este diagrama. Vamos a describir los componentes de un dimmer. Tenemos el condensador. Este condensador nos permite almacenar energía y el cual se lo representa con la siguiente simbología. En este diagrama, el cual nos permite de manera simbólica formar un dimmer. Al condensador lo podemos ubicar en esta parte. Después tenemos el potenciómetro, el cual regula la potencia o la intensidad. En el caso de los ventiladores, por ejemplo, podemos regular su velocidad, y en las lámparas la intensidad de la luz. Se lo representa con el siguiente símbolo, y en el diagrama se lo encuentra en esta zona. Tenemos el diac y el triac, otros componentes fundamentales del dimmer. Se diferencian generalmente en las entradas. Uno con el diac tiene 2 entradas y el triac tiene 3, por ende su nombre. Y este nos permite el control de la potencia. Se los representa con el siguiente símbolo ambos. Y en el diagrama de armado están en la zona céntrica.
Después tenemos la resistencia. Tenemos ahí un ejemplo. Y esta resistencia es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones en un material, los electrones que se desplazan en un material. Se los representa con la siguiente simbología. Por ejemplo, en los electrodomésticos de uso diario, los encontramos en una pava eléctrica, en un termotanque eléctrico, los cuales hacen o rechazan, digamos, o se oponen a la electricidad. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho, vamos a pasar a realizar una actividad práctica que la pueden realizar junto a la familia. Vamos a realizar un dimmer electrónico. Un dimmer es un aparato electrónico que permite regular el nivel de la luz desde un punto o desde varios puntos de la luz. Bueno, ahora vamos a mostrar la actividad concreta del cual estuvimos hablando desde el comienzo de la clase. Es decir, que estuvimos hablando sobre los circuitos electrónicos, el sistema electrónico, luego hablamos del dimmer electrónico, el diagrama que tenemos que tener en cuenta para poder realizar el dimmer electrónico en la protoboard. Esta es una plaqueta en la cual tienen varios componentes, como podemos ver, y lo van a tener que realizar en su casa junto a su familia. Aquí podemos encontrar el potenciómetro, el condensador, las dos resistencias pequeñas, esta y esta, el diac, el triac, los cables conductores y la lámpara. Teniendo en cuenta cada uno de los componentes y de las funciones que cumplen, nos permite a través del potenciador o del potenciómetro regular la intensidad de la luz. En este caso podemos observar que bajamos la intensidad y la subimos. Bueno, como ya pudimos observar en la actividad concreta, también es importante destacar de las etapas que estuvimos hablando desde un primer momento. En este caso tenemos lo que es el potenciómetro, que va a ser la primera entrada. Luego tenemos los procesadores, que en este caso tenemos los procesadores que van a procesar la información, que son las resistencias, los diodos, el condensador y la salida que se va a reflejar en el foco. Este tipo de experiencias que tuvimos acá también podemos encontrarlas en artefactos de la vida cotidiana. Si bien esta es una lámpara que la podemos utilizar en un escritorio, cuando tenemos que hacer la tarea, la podemos utilizar para alumbrar según la intensidad que necesitemos. También estos circuitos complejos, están en lo que son, por ejemplo, lavar ropa, un televisor, las computadoras.